¿Cuál era el aguijón, por supuesto, del apóstol Pablo? Pero vamos juntos a descubrirlo si es que no lo sabemos, y si lo sabemos, pues gloria a Dios también, amén. Entonces yo le voy a invitar a usted a abrir la bella, la hermosa, la inalterable palabra de Dios en la carta a los Corintios, la segunda carta de Corintios, capítulo 12, y vamos a estar dando lectura desde el versículo 1 al versículo 10. Y dice de esta manera: ciertamente no me conviene gloriarme. Escuche bien las palabras y preste atención, porque son importantes. Son para mí y son para usted también. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. ¿Qué juego de palabras que hay ahí, no es cierto? Como primero dice me gloriaré y después dice de mí mismo no me gloriaré. Hay un juego de palabras ahí. Muy bien, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, aquí viene el tema. Me fue dado un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. 3 veces he rogado al Señor, diríamos, nada más que 3 veces. Bueno, después lo vamos a descubrir. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Otra vez otro juego de palabras hay aquí, ¿no? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. ¡Wow! Persecuciones, angustia y se goza, ¿eh? Escuche. Por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Como hemos leído y vemos ahí un juego de palabras también, si la jactancia del apóstol Pablo no es de ninguna ventaja, porque él mismo lo explica, él mismo lo dice, entonces ¿por qué lo está haciendo? ¿Usted no se preguntó eso? Si no es de ventaja, entonces ¿por qué se está jactando? Yo me hice esa pregunta. ¿Saben por qué lo hace? Él no lo hizo para vanagloriarse, él lo hizo con sarcasmo. Escuche bien, ¿por qué con sarcasmo? Porque él estaba usando los mismos términos y terminologías de los falsos maestros. Estos falsos maestros afirmaban tener una revelación especial y única. La expresión conozco a un hombre parecería que estaría hablando de otra persona, pero después él mismo lo aclara, ¿no es cierto? Porque da ciertos detalles de lo sucedido en su propia vida. Pero entonces, ¿por qué la expresión esta conozco a un hombre? Él lo dice porque es la manera rabínica para hablar de uno mismo. Pablo explica su visión y revelación por amor a la iglesia, nosotros,
y por las afirmaciones de los falsos maestros acerca de visiones espirituales, porque ellos creían tener la revelación y las visiones especiales y únicas. Entonces el apóstol Pablo se ve en la necesidad de hacer ciertas aclaraciones. Y él comienza a hacer esa aclaración. Entonces continúa diciendo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé. Pablo mismo no está seguro exactamente de lo que sucedió. Y esa frase se repite 2 veces. Si usted prestó atención en el versículo 2 y en el versículo 3, ahí se repite esa frase. El apóstol Pablo nos relata un gran suceso que le sucedió a él y dice que tuvo una revelación muy grande. Fue llevado hasta el tercer cielo. ¿Cómo es que fue llevado hasta el tercer cielo? Lo vamos a ver después. La Biblia nos habla a nosotros de cuántos cielos. A ver, todos los teólogos que están tomando las clases los lunes, ¿cuántos crecieron? ¿Cuánto avanzaron? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos cielos la Biblia nos habla? ¿Cuántos? 3 cielos. 3 cielos. Muy bien. Primer cielo. Veamos cuáles son esos cielos. Ahí está la cita bíblica, si usted quiere apuntarlo, para que usted mismo lo compruebe, no se quede con lo que yo le digo, sino usted compruebe. Recuerde que es palabra de Dios, estamos hablando de la salvación de nuestras almas, estamos hablando de cosas espirituales, no son cosas pasajeras, así que usted lo tiene que comprobar, ¿amén? Muy bien. Primer cielo. El primer cielo es la atmósfera, como vemos ahí, que rodea la tierra, donde vuelan los pájaros, se forman las nubes y cae la lluvia. Ese es el primer cielo. El segundo cielo, ahí tiene la cita también, es el cielo del cosmos, del universo, donde el sol, la luna y las estrellas están localizadas. Tercer cielo. ¿Vamos entendiendo, sí, o se les hace un poquito difícil? Muy bien. Tercer cielo. Ahí también tenemos la cita. El tercer cielo está más allá del universo. Es la morada de Dios, el Padre, del Hijo, de los ángeles y de los cristianos que han pasado a su presencia. El tercer cielo también es llamado paraíso. Y usted puede comprobarlo en 2 Corintios, como dice ahí, capítulo 12, versículo del 2 al 4. Muy bien, aclarados estos puntos, vamos a continuar. El apóstol Pablo dice que para que esas revelaciones que ha tenido no lo enorgullezcan tanto, porque mire, puede suceder cuando uno tiene experiencias con Dios, de creerse súper espiritual, y que está volando y que ve a todos los demás así pequeñito, pero esa persona, ¡ay, qué grande se ve! Y volando junto con los ángeles, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo mismo dice, para que esas revelaciones que he tenido no me enorgullezcan, me fue dado un aguijón. ¿Qué es un aguijón? ¿Usted sabe qué es un aguijón? Aguijón, en griego, es una estaca o una espina. Eso es un aguijón. O sea, no es que el Señor le mandó a clavarle una espina. No, no es eso. Lo que está diciendo que es una experiencia muy dolorosa que no especifica cuál es. No se sabe cuál es. Quizás usted lo sepa. Me va a dar la respuesta. Pablo tuvo que revelar esa experiencia porque debía defender su apostolado, para que los hermanos no cayesen nuevamente en la observancia de la ley. ¿Ustedes se acuerdan? Los judíos caían en la observancia de la ley. Ahora
Había venido el Señor, ahora se vivía bajo la gracia. Pero para ellos era muy difícil entender todas estas cosas cuando por años y sus ancestros vivían bajo la ley. Entonces a Pablo le costó hacer entender a estos cabezaduras como nosotros, ¿verdad que sí? ¿Somos cabezaduras? Sí, como nosotros, entender la diferencia. Entonces él se vio en la necesidad de explicar ciertas cosas, cosas que él había vivido, cosas que a él le habían acontecido. Pablo quería ser fiel a Cristo y que otros también fueran fieles, porque él quería que todos fueran llevados como una virgen pura delante de la presencia de Dios. Era como si dijese a los santos, ¿quiénes son santos? A ver, ¿quiénes son santos? ¿Hay santos aquí? ¿Hay santos aquí? ¿Y por qué no levantan la mano? Bueno, aquí la levantaron doble, ¡wow! Doble santidad. A ustedes les voy a preguntar a la de doble santidad. ¿Por qué somos santos? ¿Porque tenemos una aureola? No. Somos santos porque la Biblia dice que somos apartados ahora por un propósito, y un propósito específico. Tenga cuidado que no le canonicen, porque si no pierde la salvación, ¿verdad? Era como si le dijese a los santos, y a nosotros también, ustedes tienen que serle fiel a Cristo, que es su marido. ¿Cuántos piensan casarse con el Señor? Nadie levanta la mano, pero que, mire, voy a poner el aire acondicionado más fuerte porque el frío no los va a dejar dormir. Van a estar bien despiertos. A ver, ¿cuántos piensan casarse con el Señor? Acá 2 veces, allá 2 veces. Muy bien. Los hombres también se van a casar con el Señor, ¿verdad? Claro que sí. Los niños que aceptaron a Cristo como su Salvador personal y aquellos bebés que por diferentes circunstancias partieron delante de la presencia del Señor, partieron de esta tierra, otros por otras circunstancias un poquitito más tristes, sin embargo van a estar ahí delante de Dios. En su humildad, Pablo no tenía valor de hablar claramente de sí mismo. Por eso dijo, conozco a un hombre en Cristo. ¡Wow! ¡Qué linda terminología! Conozco a un hombre en Cristo. Cuando estaba leyendo la Biblia por un año, así, la completa en un año, me llamó la atención, porque cuando le preguntan al papá de José, ¿ustedes se acuerdan quién era José? ¿Quién era el papá? Sí. Cuando le preguntan a Jacob, que él había ido a Egipto a ver a su hijo, ya sabía que era su hijo, que era José, etcétera, etcétera, y le preguntan, ¿cuántos años tiene? ¿Qué fue lo que le contestó? ¡Qué tremenda la respuesta! Impactó tanto mi vida que yo digo, yo tengo que decir exactamente lo mismo, porque me gustó. Él contestó de esta manera, los años de mi peregrinación son, y dijo la edad. No dijo, yo tengo tantos años, los años de mi peregrinación aquí en esta tierra son tantos. Linda expresión. Entonces esta expresión también me gustó, conozco a un hombre en Cristo, bueno, conozco a una mujer en Cristo. Que hace 14 años, dijo él, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. ¿Cómo fue posible que Pablo fuera arrebatado al tercer cielo? ¿Dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Fue arrebatado al tercer cielo o no? ¿Sí o no? ¿Dónde están los teólogos, pastor? ¿Sí? ¿Fue arrebatado al tercer cielo? ¿Y cómo fue arrebatado al tercer cielo si este cuerpo no puede por la ley de la gravedad? Él estaba en el Espíritu. En el Espíritu pudo ir al tercer cielo y recibió la revelación del Señor Jesús.
Continúa diciendo Pablo, para que estas revelaciones que he tenido no me enorgullezcan, me fue dado un aguijón. Ahora, no dice exactamente, este es el aguijón. ¿Dice eso la Biblia? ¿Este es el aguijón? No lo dice. Entonces, ¿qué era ese aguijón? Perdón. Porque hay mucha polémica y controversia sobre este versículo, sobre esta palabra. Hay especulación sobre el aguijón en la carne de Pablo. ¿Usted está interesado en saber cuál era? ¿Está seguro que está interesado? Algunos dicen que era un problema en los ojos. ¿Puede ser? ¿Puede ser o no? ¿Qué creen? No voy a decir quién da más, ¿no? ¿Puede ser o no puede ser? Puede ser. ¿Pero por qué? ¿De dónde sacaban esto que el problema eran los ojos? ¿Tenían que sacarlo de algún lado o lo habían inventado? No. Vayamos a la Biblia. Encontramos la carta a los Gálatas, un versículo que lo especifica. Dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que me experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y entonces, por este versículo, muchos asumen que el aguijón que tenía el apóstol Pablo era un problema en sus ojos, era una enfermedad en sus ojos. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Usted tiene el privilegio de la duda. Otros dicen que era malaria. Enfermedad muy común en el Mediterráneo en ese tiempo. ¿Qué es malaria? La malaria es una enfermedad grave causada por un parásito. Puede adquirirla cuando un mosquito infectado lo pica. Ahora venimos en el verano, ¿no? Y en el verano hay mosquitos, aunque en este país no encontramos tanto como en los nuestros. Pero siempre hay un mosquito dando vuelta por ahí. Y a veces escuchamos también nosotros en las noticias que debemos de tener cuidado, ¿verdad? Con los mosquitos. Otros dicen que era alguna debilidad carnal que el apóstol Pablo tenía. Lo único cierto es que era algo que le causaba mucho dolor. No sé por qué tanta polémica sobre una cuestión tan clara, porque Pablo dijo cuál era su aguijón. ¿Cuál era su aguijón? A ver. Ustedes leyeron la Biblia, ¿cuál era? ¿Cuál era el aguijón? ¿Se los digo? Ustedes me hacen estudiar a mí, ¿verdad? El apóstol lo expresó claramente y dijo que era un mensajero de Satanás. Ese era el aguijón del apóstol Pablo. Un mensajero de Satanás. Ese mensajero de Satanás fue permitido por Dios. Y escuche, porque esto nos toca a nosotros también. Porque Satanás todavía está haciendo de las suyas, ¿verdad? ¿Y a quién va a atacar? A usted y a mí. A los hijos de Dios, a los cristianos. Porque los otros ya están haciendo lo que Él quiere. Pero nosotros quiere deprimirnos, apartarnos de la iglesia, que nuestra fe mengue. Y cuántas cosas más, que no le tengamos confianza a Dios, que no tengamos confianza en su palabra, que no tomemos un poco de tiempo para orar, para leer la Escritura, porque siempre nos pone obstáculos en el camino. Ese mensajero de Satanás fue permitido por Dios para que no se volviera presumido ni altivo en sus muchas revelaciones y logros. Si no fuera por mí,
vino a bofetearlo a Pablo. Es decir, era algo que no era constante, sino era golpe tras golpe. Pablo tenía bastante razón por jactarse, mucha razón, por lo que había logrado en su ministerio apostólico. Aparte de los títulos que él tenía, él era miembro de Sanedrín, él tenía estudio. Él tranquilamente podía jactarse, y con mucha razón. Podía jactarse también por las muchas revelaciones, pero en vez de hacerlo, de jactarse por las revelaciones, más bien se jactó en sus aflicciones, porque él mismo lo dice. Ahora, yo me pregunté esto, hermano, porque es difícil. Yo no sé si es fácil para usted, pero para mí no es tan fácil jactarme en mis debilidades, en mis aflicciones. ¿Para usted sí? Si lo primero que decimos, ni sé por qué estoy atravesando por este problema si no estoy haciendo nada malo. No le estoy haciendo nada a nadie. Estoy metida en mis problemas. No hablo de nadie, no critico a nadie, no molesto a nadie, no llamo a nadie. ¿Y por qué estoy en estos problemas? Justamente por eso, porque cuando decimos eso, el orgullo se nos sube. Y entonces el Señor dice, mira, yo te amo mucho, pero yo te quiero bien equilibrado. Ni te quiero por acá abajo, pero tampoco te quiero por ahí arriba. Pero quiero un equilibrio. Entonces, para que tengas un equilibrio, voy a tener que trabajar un poquito en tu vida. La hermana dijo, y es fácil, hermanos, decir, yo soy el barro, tú el alfarero, rompe este vaso y hazme de nuevo. ¡Qué lindo cantarlo! Ah, pero cuando el Señor viene y empieza a romper el vaso, no nos gusta. El Señor, en vez de hacerle a Pablo las cosas más fáciles, escuche bien, porque por ahí afuera se predica un evangelio que no es bíblico. El hecho de que le digan, acepta a Cristo y todo te va a ir como pedir de boca. Pues a mí no me pasó. En vez de hacerle a Pablo las cosas más fáciles, permitió esta continua oposición en su ministerio. ¿Tienes oposición en tu casa? ¿Ya sabes de dónde viene? No te quejes. Dale gracias a Dios. Así que el aguijón del Pablo era un mensajero de Satanás para desanimarle donde quiera que iba. Miren, el apóstol Pablo conocía las cárceles 5 estrellas, no hoteles, cárceles 5 estrellas. Porque hoy enseguida subimos al Facebook, al Instagram, estuve en un hotel 5 estrellas. Si Pablo tuviera Facebook, subiría al Facebook para que todos vieran la cárcel 5 estrellas donde él estuvo. Era llegar a un lugar y parece que ya estaba ahí y como un imán lo atrapaban y a la cárcel. Como un imán lo atrapaban y a la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su manera de hablar, el mensaje que él llevaba, no les gustaba a los oyentes. Y el enemigo quería desanimarle. El diablo hacía que a Pablo lo persiguieran, y usted lo sabe muy bien, para matarle y para hacerle la vida difícil. Incluso el Señor le dio suficiente gracia y poder interior de tal medida que Pablo pudo decir en 2 Corintios 12:10, por eso me regocijo en debilidades, insultos. ¿Usted se enoja conmigo si yo lo insulto? ¿O se va a gozar en la, como dice aquí? ¿Está seguro? Ahora no, yo tengo mi question mark. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Entonces este aguijón se define como las pruebas y necesidades que pasó por la obra de Dios. En su conversión, Jesús le avisó por boca de Ananías: yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ahora, el día que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, y viene alguien y nos dice a nosotros, dice el Señor, que Él te mostrará cuánto tendrás que padecer por su nombre. ¿Qué hace usted? ¿Levanta la mano o sale corriendo a la iglesia? El peligro de enaltecerse desmedidamente en la obra de Dios es el orgullo. Y todos tenemos orgullo. Todos, dije. Hasta los homeless tienen orgullo. Algunos más, otros menos, pero todos tenemos orgullo. A veces es difícil soltarlo el orgullo, ¿verdad? Nos queremos agarrar del orgullo porque es una máscara que nos protege. La carne, la unción y el poder de Dios obrando en un ministerio puede hacer que uno se enaltezca y se crea más de lo que es. Y aquí ha sucedido. Hace años atrás, quizás la hermana Floridalma, la hermana Aguilar y la hermana Velázquez, que ya estaban con nosotros acá, se van a acordar y ellos pueden confirmar mis palabras. No estoy inventando, no estoy agregando, no estoy haciendo nada porque no es mi intención hacer eso, sino dar un ejemplo. Nosotros conocimos un matrimonio cuando no éramos pastores. Nos congregamos en esa iglesia por tiempo, hicimos una especie, no una amistad grande con ellos porque ellos eran mucho más jóvenes que nosotros. Eran solteros en aquel entonces, los dos se congregaban en la misma iglesia. Pero para ellos el ministerio más importante era el ministerio de profecía. Cuidado. Y yo estoy de acuerdo con las profecías, yo no estoy hablando mal de las profecías. Pero cuidado cuando creemos que el único ministerio en la iglesia es el de profeta. Entonces, nosotros salimos de esa iglesia, después fuimos a la facultad, ya nos instalaron acá en esta iglesia, dejamos de verlo, ni sabíamos que se habían casado. Pero después de unos años que ya estábamos aquí como pastores, nos llama el pastor, el que era nuestro pastor y el pastor de ellos también, lo llama a mi esposo y le dice: mira, ¿tú te acuerdas de fulano de tal? Sí, le dice mi esposo. Bueno, ellos se casaron y están teniendo problemas matrimoniales. Y como ustedes tienen seminarios y ustedes tienen el ministerio para matrimonios, entonces yo estaba pensando de que los atendieras y le aconsejaras, etcétera, etcétera. Ellos se acuerdan de ti y bueno. Entonces mi esposo le dice: sí, no hay ningún problema, que vengan. Entonces vinieron. Cuando llegaron ellos, llegaron humillados, llegaron abatidos, llegaron con problemas, en fin. Y estaban acá, estuvieron domingo tras domingo, y el Señor empezó a limpiar sus vidas, empezó a trabajar con ellos, y empezaron a servir. Después de un tiempo ya estaban empezando a servir. Ella participaba acá en el coro, él en ese entonces tenía el ministerio con los jóvenes, pero seguían siempre con la idea de que el ministerio mayor en la iglesia es el ministerio de profeta. Siempre seguían con. Entonces todos los domingos, si no era uno era el otro, ellos dos quedaban profecía. A nosotros nos invitaron para un seminario de matrimonios, no recuerdo, era un poquitito lejos de aquí.
no recuerdo ahora dónde era. Y entonces fuimos con algunos hermanos de aquí, les dijimos si querían ir, no pudieron ir, pero ellos sí vinieron. Ellos vinieron a acompañarnos para ayudarnos a nosotros porque conocían a los pastores que estaban realizando el seminario. Entonces hacía tiempo que no los veía, dice, bueno, esta es la oportunidad para ayudarles a ministrar a ustedes y ver los pastores también. Entonces ellos fueron por su cuenta, nosotros como la iglesia nos pagó el pasaje en avión, etcétera, etcétera, nosotros fuimos por nuestra cuenta. Nos encontramos allá y ellos hacía tiempo que no ministraban, estaban ministrando en el canto pero no imponían manos, no hacían nada en la iglesia. Y él estaba ministrando con los jóvenes pero no estaban imponiendo manos o orando por las personas. Cuando llegamos allá la iglesia estaba llena, teníamos necesidad y ellos pasaron al frente también para ministrar. Se sintieron usados por Dios porque Dios los usó mientras estábamos ministrando. Cuando volvieron, y volvimos aquí, se enorgullecieron. Ya no era la pareja que había venido con el deseo de ser restaurado. Ahora eran ministros. Se sentían ministros. Si el pastor le decía a él, ¿puedes dar la clase de bautismo? Él decía, no, a mí la clase de bautismo no me gusta. ¿Puedes dar la clase de membresía? No, a mí la clase de membresía no me gusta. Todo era no, 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 no. Porque para él lo principal era la profecía. Comenzaron a hacer ciertas cosas y una de las cosas que hicieron, que nosotros estábamos observando, porque escuchábamos la profecía, observábamos el comportamiento, y empezamos a ver, en aquel entonces nosotros teníamos servicio a las 6 de la tarde. A las 11 de la mañana, a las 9 de la mañana, estudio bíblico, después teníamos a las 11 servicio regular y a las 6 de la tarde teníamos otro servicio. Ellos no estaban llegando a los servicios a las 6 de la tarde, y los jóvenes tampoco, y teníamos un grupo de jóvenes grandes. Él era el ministro de los jóvenes. Miren lo que hacía. Por eso hay que observar el testimonio de cada uno. Se llevaba a los jóvenes a su casa a comer todos los domingos a la tarde a la hora del servicio. Y ahí le daban profecía a todos los jóvenes. Y no solamente que le daban profecía a todos los jóvenes, le hablaban mal de nosotros. Entonces los padres y los jóvenes se empezaron a poner en contra de nosotros. La cuestión que ocasionaron una división aquí en la iglesia muy grande, que fue la última división que nosotros tuvimos. A tal punto fue la división tan grande que nos quedamos sin líderes de los niños, sin ujieres, sin ministros de alabanza, nos quedamos sin nada de la noche a la mañana. Los profetas. ¿Por qué digo esto? No me voy del tema. Se enorgullecieron porque se sintieron usados. Y el Señor quería usarlos, pero el orgullo los destronó. Y qué pena, porque el final de ellos, hermanos, muy triste el final, que para qué se los voy a decir, que ni vale la pena. De lo triste que terminó ese matrimonio juntamente con sus hijos. Y eso sucede cuando nosotros no queremos soltar el orgullo. Al ver el mundo evangélico desde esta perspectiva de orgullo, se ve que el orgullo y la altivez han causado mucho daño y han hecho perder a muchos siervos de Dios. Los jóvenes que él estaba ministrando, muchos de ellos están en el mundo ahora. Pero le dieron palabras proféticas, que iban a ser grandes siervos de Dios. Qué triste. Sacaron a los padres de la iglesia, sacaron a los hijos, y ahí andan en el mundo. Y ni les voy a hablar de lo que le sucedieron a las niñas tampoco. Pero ustedes se lo pueden imaginar.
además de haber sido de tropiezo a muchos que le seguían y un mal testimonio para la causa de Cristo. Tenga cuidado, hermanos. Otra vez yo le vuelvo a decir lo mismo que le dije el domingo y se los voy a volver a repetir y se los digo en el amor del Señor. Hubiese preferido que estuviera otra persona aquí, hablándoles a ustedes, no yo. Porque lo que yo les voy a decir, van a decir, lo dice porque es la pastora y porque es la esposa del pastor. No, hermanos. Lo digo porque así es, y donde quiera que el Señor a usted le lleve, usted va a tener que tener estas palabras en mente y grabárselas en su corazón. Cuando usted empiece a escuchar miembros de la congregación que hablan mal de los pastores, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, porque si usted no ve lo que ellos ven, se lo van a hacer ver y usted se va a ir. ¿Y sabe dónde va a ir? Al mundanal. Tenga mucho cuidado. La sanidad física está incluida en la obra terminada de Jesús por nosotros. ¿Qué pretendo decir yo con esto, con todo esto? Primero, que el aguijón de Pablo no se refería a una sanidad, a una enfermedad física, sino a oposiciones en su ministerio, pruebas y necesidades para que no se enalteciera. Segundo, que la sanidad del cuerpo está incluida en la obra de Cristo en la cruz. Jesús le dijo a los fariseos que le criticaban que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? El salmista dijo, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias. Dios tiene muchas maneras de mantenernos humildes y quebrantados. ¿Lo repito? Dios tiene muchas maneras de mantenernos humildes y quebrantados. Y no es necesario que nosotros padezcamos físicamente de alguna enfermedad o algo crónico e incurable. Es verdad que nos vamos a enfermar de vez en cuando. ¿Usted se enferma o no se enferma? Porque muchos creen que los cristianos no se enferman. ¿Y sabe cuándo nos enfermamos? Cuando descuidamos nuestros cuerpos, ¿o no? No sabemos alimentarnos, no sabemos cuidarnos correctamente. Vivimos una vida tan acelerada, hermanos, que la mayoría de las veces estamos comiendo un sándwich en el auto. Porque tenemos que correr, porque tenemos que llegar a tiempo. Y si tenemos media hora de comida, estamos ahí tragando, no estamos comiendo. Y entonces no tenemos buena digestión, tenemos problemas, comemos comida chatarra. Muchas veces decimos, bueno, encontré este trabajo y voy a tomarlo, pero porque necesito tener una entrada económica un poquitito mayor de la que tengo. Y voy a empezar a llevarme yo mi propio lunch. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo se lleva su propio lunch de su casa? Porque después de 2 semanas uno está tan cansado que no tiene ni ganas de prepararse el lunch a la noche. Y al día siguiente, ¿qué hace? Va y compra cualquier cosa. Y la pregunta es, si yo gasto dinero para estar comprando todos los días comida, ¿cuánto me queda de ganancia por el sacrificio que estoy haciendo para trabajar? Aparte tengo que sumarle la gasolina, las millas que le estoy poniendo al auto, la ropa si es que necesito cambiarme porque no voy a ir siempre de uniforme. ¿Cuánto me queda de ganancia? ¿Valdrá la pena? Esa debilidad que le fue dada al apóstol Pablo recordaba que era un simple mortal.
que no era nadie, que solo era por la gracia de Dios, ese favor inmerecido, eso es gracia. La gracia que usted y yo recibimos, no la merecíamos. Es un favor que Dios nos hizo a nosotros. Esa debilidad le hacía andar con los pies en la tierra, humilde. Cuidado, mi hermana, yo siempre le digo a las hermanas, porque las hermanas son más holy que los varones. Se creen siempre que andan volando de aquí y volando de allá. Cuidado porque un día la van a bajar de un ondazo, de tanto que vuela. Ponga los pies en la tierra, no espiritualice todo. Cuidado. La debilidad nos recuerda la necesidad que tenemos en Dios. Es la debilidad la que nos muestra lo mucho que necesitamos nosotros al Señor. ¿Por qué usted cree que en nuestros países las iglesias se llenan y los hermanos bajan caminando de los cerros? ¿Por qué cree usted? Porque tienen necesidad. Y la única distracción que tienen es ir a ver a los hermanos de la iglesia. Pero como acá tenemos $1 en el bolsillo, entonces no nos interesa, porque de todas maneras yo puedo comprarme un plato para poner sobre la mesa. Allá los hermanos se mueren de calor, se mueren de frío, pero ahí están presentes, alabando a Dios, dependiendo de Dios. ¿Por qué usted cree que el Señor sana muelas en esos lugares? Las emploma y aquí no. ¿Por qué? Porque es dependencia total de Dios. Creo que la mayor desgracia que nos puede pasar a un ser humano es no reconocer nuestra debilidad. Creernos autosuficientes. Las debilidades, de alguna manera, nos obligan a buscarle a Él. No reconocer nuestra humanidad, nuestra fragilidad, en medio de esa debilidad, Dios nos muestra a nosotros su poder. El apóstol decía, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Parece un juego de palabras. El mundo no lo entendería. ¿Cómo que cuando yo soy débil soy fuerte? No lo puedo entender. Pero nosotros sí sabemos lo que quería decir el apóstol Pablo. Esto es una paradoja, es una contradicción aparente. Pero ¿qué se puede explicar cuando conocemos nosotros nuestra debilidad? Es cuando llegamos al punto donde decimos, Señor, hasta aquí llegué yo. Hasta aquí. No puedo más, Señor, te necesito. Este problema no lo puedo solucionar. Traté de miles de maneras de hacerlo. Pero no puedo. Señor, solamente tú puedes solucionar ese problema. Entonces, cuando nosotros nos rendimos, ahí es cuando el Señor muestra su poder. Pero mientras nosotros querramos torcerle la mano a Dios para que haga las cosas, su poder no se va a manifestar. Porque Dios no tiene obligación de darnos nada. En ese momento de máxima debilidad, en ese momento algo ocurre y Dios nos está viendo. Ve en esa debilidad la oportunidad que Él estaba esperando para arroparnos con su poder. Donde terminan nuestras fuerzas, comienzan las fuerzas inagotables de Él. Pregunta. ¿Cómo sé si tengo un aguijón? ¿O usted se cree que el apóstol Pablo solo tenía un aguijón? ¿Cómo sé yo entonces si tengo un aguijón? Quizás yo he orado e implorado, como el apóstol Pablo lo hizo. Pablo decía, he rogado. Rogar es orar con intensidad, no es pedir lavado. Hay muchas maneras de orar. Orar para interceder, ponerse en la brecha. Una petición con intensidad, clamor.
Ahora, no se ponga usted a orar por clamor cuando ya sirvió la comida, mi hermano, porque se le va a enfriar. Ese no es el momento de estar poniéndose ni en la brecha, ni tampoco, hermanos, de orar con intensidad, sino de agradecer por los alimentos. Pero hay otro momento en el cual nosotros tenemos comunión con Dios, donde podemos orar con intensidad. Quizás, igual que al apóstol Pablo, lo hemos hecho, pero hemos tenido una respuesta negativa. Y si hemos tenido una respuesta negativa, es porque posiblemente tengamos un aguijón. Algo que nos recuerda la necesidad del Señor. Nos recuerda que sin Él nosotros no podemos. Escuche esto. El aguijón no es una excusa para fallar o no hacer algo para el Señor. ¿Lo entendió? Se lo digo de nuevo. Porque entonces pasamos a ser víctimas. El aguijón no es una excusa para fallar o no hacer algo para el Señor. Podríamos decir, bueno, yo tengo un aguijón, que el Señor no me va a quitar, porque ya oré y me pasa igual que el apóstol Pablo. El Señor no se lo quitó y le dijo, bástate mi gracia. Entonces mejor me relajo y no hago nada. O si no, ¿sabe qué? Mire, pastor, aquí le entrego el ministerio. El privilegio de servir, lo entrego. Porque tengo un buen aguijón. Y ya oré, como el Señor no me lo va a quitar, entonces me relajo. Vemos que el apóstol Pablo en ningún momento se excusó en su dificultad. Pablo le servía a él a pesar de su debilidad, a pesar de estar en la cárcel. Yo a veces me pregunto, hermanos, aquellos hombres de Dios, todos murieron de una manera terrible y triste. A los cristianos le prendían fuego para alumbrar las calles. ¿Usted está dispuesto a que le prendan fuego? Yo me lo pregunté tantas veces. Porque ahora para mí es fácil predicar a Cristo, si yo no estoy sufriendo persecución. Pero el día que me pongan a mí electricidad en mi cuerpo, me quieran quemar con agua caliente, ahí es donde realmente yo voy a defender el nombre del Señor. Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer y yo me la hago. Yo me la hago. Porque ahora tenemos la libertad de ir al parque, sentarnos, hablar, predicar, dar tratados, leer la Biblia. ¿Cuál es el problema? Cantamos coritos, llevamos la guitarra. La cuestión es cuando nos persigan y cuando nos metan en la cárcel. El apóstol Pablo, a pesar de ese aguijón que tenía, fundaba iglesias. A mí hasta me da vergüenza estar parada aquí. Cuando yo leo lo que hacía el apóstol Pablo, me da vergüenza estar parada aquí. Porque lo mío es una pequeña lentejita comparada a lo que él hizo. Fundaba iglesias, trabajaba, se esforzaba, estando en la cárcel, animaba a los creyentes que estaban libres. Los de afuera necesitaban ser animados. Él que estaba dentro y que las cárceles no eran como las de ahora, sin embargo los animaba. Hoy la iglesia está libre y necesita ser animada. Ay, porque usted no sabe. Ay, porque pobrecita yo. Ay, porque no tengo carrito. Ay, porque me levanté tarde. Ay, no importa, se levantó tarde y llegue tarde. Es mejor que llegue a que no llegue. ¿Cuál es el problema? Un día me puedo levantar yo tarde. Ay, vivo lejos.
Mire, no creo que viva tan lejos como aquellos hermanitos que bajan el cerro. Hoy tenemos carro y miles de excusas. Tenemos casas y miles de excusas. Tenemos dinero en el bolsillo y miles de excusas. El Señor nos bendice y miles de excusas. Nosotros debemos de hacer nuestra parte y el Señor hará el resto. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer? ¿Orar, buscar al Señor? ¿Rogarle a Él que nos ayude? ¿Que nos quite esa debilidad? El apóstol Pablo dice que había orado ¿cuántas veces? 3 veces nada más. Podríamos decir, pero solo 3 veces, tan poquito. Pero es que en las 3 veces el Señor le había respondido no. No te voy a quitar el aguijón, pásate mi gracia. En el versículo 10 de 2 Corintios capítulo 12 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Nosotros también podemos llegar a tener, como el apóstol Pablo, un aguijón. Para que reconozcamos que tenemos necesidad de Dios. Dios es perfecto, Dios es santo y Dios nos ama. Y Él no nos va a mandar más carga de la que nosotros podemos soportar. Pero si hay algo que interpone la gracia de Dios, la bendición de Dios sobre nuestras vidas, es el no reconocer que necesitamos de Él. Cuando nos creemos que nosotros todo lo podemos hacer, ahí estamos en serios peligros. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.